Porque para serte bien honesto, yo nunca me he visto, nunca me imaginé jubilando trabajando todavía de abogado. Y esto es enviciante, pues el tema de la libertad para mí por lo menos es cautivante. Creo que todos lo veían como, mira, qué loca la idea que tienes, y sí, está bonita la idea. Hasta que un día yo llegué y les dije, oye, me voy la próxima semana, que básicamente antes de presentar la renuncia. Y ahí la vida que yo he podido llevar, las cosas que he podido vivir por poder dedicarme ese tiempo para mí, es que tener también esa fortaleza de mente de que no te mate la idea de que de repente vas a pasar mucho tiempo. El chileno es que el chileno tiene miedo. El chileno está muerto de miedo porque le ven. Entonces, finalmente lo que hice fue, al día siguiente que me dijeron que no, yo llegué a la oficina del jefe de personal con mi carta de renuncia. Y comprar mi party, preguntando, se enamora, historias de vida, verdades al aire, con risa, corazón. Hola, hola, aquí estamos de nuevo en un episodio de Locas Preguntonas. Yo soy Patti con mi amiga Pame. Bueno, ya saben para qué estamos aquí. Somos curiosas, somos preguntonas y sobre todo nos encanta traer historias que mueven. Sí, porque la vida es más que la rutina y a veces hay personas que se atreven a dar un giro en 180 grados. Hoy tenemos a un invitado que nos demuestra que la valentía también puede ser una forma de vivir. Es abogado con una vida laboral estable, pero un día decidió cambiar el escritorio por un camper y el Código Civil por los paisajes de Chile. Tenemos hoy a Gadiel Salinas. Bienvenido, Gadiel, ¿cómo estás? muchas gracias, súper bien, gracias por la buena onda y por recibirme aquí en este espacio que es de ustedes. No, gracias a ti por darnos tu tiempo y por querer contarnos de tu historia. Para empezar, cuéntanos de ti, de dónde eres, tu infancia. Bueno, no te voy a decir en qué trabajas ni dónde vives, pero cuéntanos un poco de Ajá. ti. Perfecto, mira, yo nací en Venezuela el año 82, yo tengo 43 años en estos momentos, y mis papás no son venezolanos ni nada por el estilo, sino que en esa época mis papás estaban probando suerte en otro país cuando Venezuela estaba muy bien. Ellos vivieron allá como 10 años, en eso nací yo, y apenas yo nací, mi mamá se devolvió a Chile junto conmigo, con mi hermana, mi papá se quedó allá y yo a mi papá no lo conocí nunca. Mi papá se quedó allá, Oh. hizo como 3 familias más, el hombre era medio bandido, qué sé yo, entonces, mira, con decirte que hoy por hoy tengo medios hermanos venezolanos, colombianos, yo con mi Ah, hermana que mira. somos chilenos en realidad, porque yo solamente nací allá, pero no tengo ningún tipo de recuerdos, nada por el estilo. Nunca volví tampoco a Venezuela. Y crecí toda mi infancia en Cerro Placeres, Valparaíso, con mis abuelos. Entonces, porteño, toda la infancia estudié en el Cerro Placeres. Ahí hubo una pausa también porque cuando tenía 13 años, bueno, mi vieja era súper también patiperra, aventurera y jugaba, pues. Entonces, un día se le ocurrió que nos vamos a Canadá. Me parece que una de ustedes está en Canadá en estos momentos, tengo Yo entendido. estoy en Bueno, Canadá. Sí. la PAME, buena. Entonces, yo viví en Toronto durante 3 años y desde los 13 años hasta los 16 años, y fue una experiencia increíble. A mí esa experiencia me cambió la visión de todo, Mm. y fueron solamente 3 años, pero que a mí me marcaron un montón. Y luego regresamos a Chile. Cuando regresamos con mi viejita, nos fuimos a vivir a Quilpué, y, y ahí viví en Quilpué como 13 años más. Estaba en Quilpué, entré a la universidad, yo estudié en la Universidad de Valparaíso, estudié Derecho, y, y básicamente ahí se me fueron los veintitantos en puro estudio, entre sacar la carrera, luego el proceso de titulación, que en esta carrera es bien largo y tiene
el examen de grado, la tesis, la práctica profesional. Entonces, es un proceso bien largo y, ¿Qué te hizo y estudiar me derecho? titulé. ¿Por qué elegiste Mira, derecho? yo, eh, yo creo que esto fue influencia de mi abuelo. Cuando yo era muy, muy pequeño, mi abuelo veía unas series de abogados que no se las perdía nunca. Y yo creo, realmente, ya ahora viéndolo con más retrospectiva, yo creo que en el fondo fue una especie de cumplir los objetivos o las Mm, miras que un abuelo un poco, que Like. yo siento que a mí me tenía un poco de rechazo. Mi abuelo no era mucho de tenerle muy bueno a los niños, al contrario, a mi abuelo no le gustaban mucho los niños y yo justamente vivía en su casa cuando yo era niño. Entonces mi abuelo era muy, muy serio, muy disciplinado y muy disciplinario para sus cosas. Entonces, yo creo que finalmente mi decisión de estudiar Derecho tiene harto que ver con, desde un punto de vista psicológico, con tratar de agradar a esta figura paterna que era la única que tuve durante la infancia y respecto de quien yo me sentía un poco rechazado. Eh, pero eso fue como el primer acercamiento al derecho, esas series, la tele. Yo la verdad es que pensé que cuando yo era chico que el trabajo de abogado era completamente distinto del que realmente se hace siendo un abogado aquí en Chile. Yo Como me pasan todas las imaginaba un carreras. poco, claro, yo me imaginaba un poco como un investigador privado en terreno. Es como la pega que hace el fiscal hoy día, que más o menos eso era lo que yo me imaginaba. Entonces, eso yo te diría que fue lo que me llevó en el fondo a estudiar Derecho. Y si tú me preguntáis, eh, ¿desde cuándo? Yo desde que tengo uso de razón, en realidad, siempre como que tuve el ah. bichito de estudiar Derecho, siempre fui súper humanista para mis cosas en el colegio y caía de cajón. Yo creo que desde los 7 años yo venía diciendo que quería ser abogado. Y después Mm. cuando estudiaste y saliste de la carrera, ¿qué trabajo encontraste? ¿Por qué dices que es tan distinto a lo que te imaginabas con lo que hacías? Porque básicamente cuando tú eres abogado acá tienes un campo enorme en que desempeñarte y cada una de esas áreas tiene características muy distintas unas de otras. Entonces, por ejemplo, yo creo que la visión que yo tenía del derecho cuando yo era chico es muy similar a lo que hoy día conocemos en el derecho penal, que en esa época, cuando yo era pequeño, no existía este nuevo proceso penal que tiene que ver con los fiscales, los defensores, un juzgado de garantía, un tribunal de juicio de lo penal, nada de eso existía. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que me pasó a mí fue que justamente cuando yo estudié Derecho, yo me imaginaba salir de la carrera y dedicarme al derecho penal. De hecho, yo estaba enfocado hacia allá, me encantaba el derecho penal, mi profesor de derecho penal también pensaba que yo me iba a dedicar a eso, todos pensaban que yo me iba a dedicar a eso. Finalmente lo que pasó fue que cuando me titulé, pasaron unos meses, esos meses que pasan cuando tú te titulaste, tienes este título que demuestra todo tu esfuerzo, pero estáis con los brazos cruzados porque no podías encontrar pega. ¿Cachai? Mm. Entonces, en eso estaba yo un poco desesperado en la casa y, y me puse a tirar currículum. ¿Cachai? Y mientras tiraba currículum, yo no me pude aguantar la ansiedad. Yo soy de repente bien ansioso y en esa época tenía tanta ansiedad que yo dije, necesito hacer algo ahora. Yo en esa época estaba pololeando, mi polola en ese entonces, que luego se convirtió en mi esposa y hoy es mi ex esposa, decidimos montar un estudio jurídico juntos, que lo tuvimos durante, qué sé yo, unos 4 meses. Y en ese intertanto yo seguía tirando currículum. Y ahí fue cuando en alguna de esas tiradas de currículum yo mandé uno para la Contraloría y, y me llamaron. Pues. Me llamaron, empezó un proceso de postulación, tuve que ir a Santiago un montón de veces hasta que al final quedé ahí. Y Contraloría hace algo que no tiene nada que ver con el derecho penal. Entonces, es un área del derecho administrativo, el derecho público. Mi trabajo consistía básicamente en fiscalizar al aparato público, a los servicios públicos que caían dentro de nuestra jurisdicción. Como un auditor. Entonces,
Básicamente algo así, y es un trabajo que finalmente es bien árido porque es puro papel. Tú no trabajas con gente, tú no vas a terreno, tú básicamente vas todos los días a una oficina y te sientas con un alto de papeles que tienes que ir sacando en determinado plazo y ahí se te va todo el día y la oficina ni siquiera eran como estas oficinas agradables con una bonita vista donde te dan ganas de sentarte, no, para nada. Eran unas oficinas donde estábamos 10 abogados con vista a otras ventanas más, entonces era mucho la sensación de encierro Deprimente. cuando aún trabajaba en lo mío. Y de ahí te quedaste ahí hasta decidir ser, ¿cómo era? No, no, Rodantero. Rodantero. eso, Rodantero. rodantero. Sí, mira, yo ¿Hiciste eso? O sea, después ¿trabajaste en de... Contraloría hasta decidir? ¿A eso fue lo que renunciaste o Sí, tuviste oportunidad? ¿Sí? ¿Y cómo fue sí, esa justamente. decisión? Entonces, eso sucedió después de 11 años de trabajo. ¿Eh? Yo no... A ver, yo estuve trabajando en dos partes en Contraloría. Primero me mandaron a la regional de Tarapacá, así que me tuve que ir a vivir a Iquique. Ese fue mi primer trabajo como abogado, fue irme a Iquique y ponte tú, no sé, pues yo llegué a Iquique un día sábado y empecé a trabajar el día lunes. Entonces, yo recuerdo haber llegado a este lugar que nunca en mi vida había pisado y fue una sorpresa no solo por el desconocimiento de la ciudad, sino porque nunca había visto un lugar tan árido desde el aeropuerto hasta la ciudad, que para mí fue súper chocante. Después, claro, uno se acostumbra cuando lo ves durante 3, 4 años, pero recuerdo ese primer día al bajarme del avión y ver pura arena, no ver absolutamente nada verde, y ahí empezó un paso por esa ciudad que me tuvo ahí viviendo durante 4 años, y luego de eso yo dije, mira, aquí mi carrera se puede estancar en lo académico porque yo quería hacer un magíster, porque quería ir perfeccionándome y allá en Tarapacá las opciones para hacer algo así son casi inexistentes. Entonces, finalmente decidí pedir traslado o a Valparaíso o a Santiago. Finalmente me salió el traslado a Santiago y ahí llegué a vivir durante 6 años. Mira, entre suma y resta, estuve un total de 11 años en la Contraloría y, y básicamente lo que sucedió y que me hizo cambiar un poquito de mentalidad y empezar a pensar en otra cosa fue la llegada de la pandemia. Para mí eso fue clave porque básicamente yo me encerré durante mucho tiempo, yo seguía al pie de la letra las instrucciones y estuve bien aislado de todo el mundo. Entonces, cuando empezó a pasar la pandemia, a los abogados que no teníamos hijos nos empezaron a llamar de regreso al trabajo presencial. Entonces, fuimos los Ah, primeros que fuimos llamados a esto. A todo esto, yo nunca tuve hijos, yo si bien estuve casado y ya divorciado hace muchos años, nosotros nunca tuvimos hijos, así que básicamente soy yo solo. Entonces, cuando empezaron a llamar a los abogados que estábamos en esa situación, yo dije, no puedo hacer esto, si salir de un encierro de tanto tiempo en mi departamento, donde me lo tomé en serio, y pasar un nuevo encierro, yo sabía lo que se me venía en esa oficina, entonces dije, no puedo. Y yo ya venía madurando entre medio de todo esto. eh, un interés no tanto por el viaje, porque yo ya sabía que me gustaba viajar. Yo durante mis años de trabajo tuve la oportunidad de conocer hartos lugares, viajar hartas veces a Europa. Yo estaba pegado viajando a Europa, mira, si esto es lo que pasa. Yo estaba encantado conociendo distintos países por allá, hasta que una ex compañera de la universidad me hizo picar la guía para conocer la Patagonia. Y una vez que conocí la Patagonia chilena, ese fue el fin de todos mis viajes en el exterior. Yo nunca más volví a pisar fuera de Chile. Desde hace muchos años que no salgo de Chile y me puse a recorrer un poco la Patagonia. Y en medio de todo eso, eh,
se fue gestando este interés por de repente no dedicarle esos 15 días de vacaciones que yo tenía, sino de repente dedicarle un poquito más, porque rico sería, pensaba yo, quedarme unas 2 semanas en un lugar que te gusta, pues estar tranquilo, no tener que andar rajando para todos lados. Y, y esa idea se empezó a sumar a que uno se mete a YouTube y empieza a ver un montón de gente que lo está haciendo, que dejó todo, Claro. que ya lo hizo, que se enfrentó con esa disyuntiva y ya se largó. Y, y eso fue lo que me empezó a pasar. Empecé a ver estos viajeros y específicamente a una pareja de chilenos, que es el actor Cristian Riquelme con su Ujú. esposa. Y eso yo creo que fue lo que a mí más me marcó. Y tal vez uno de los antecedentes por qué yo tomé la decisión que tomé fue influenciado, yo creo, en gran parte por lo que vivieron ellos. Y lo que hicieron ellos fue básicamente dejar en pausa toda su vida, irse a Alaska, comprarse un vehículo, convertirlo en casa y empezar a bajar por el continente americano hasta llegar a la Patagonia chilena. Y fue Ya. algo épico, maravilloso. Y yo dije, bueno, esto podría ser. Entonces, de ahí más o menos viene el bichito. Y cuando me llamaron de regreso a trabajo presencial en Contraloría, yo dije, no, no puedo, no, no puedo. Yo lo pensé harto y yo ya tenía decidido que si, eh, que en ¿Que ese te caso hayan yo iba a pedir presencial? un, sí, que si me insistían con eso, yo iba a pedir un permiso sin goce de remuneraciones por 6 meses, que es posible pedirlo en la administración pública. Lo pedí y me hicieron la mansa tapa, pues, ¿cachai? Entonces me dijeron que no, que estamos súper cortos de abogados, así que imposible, no se puede conceder ese permiso. En el intertanto yo ya me había comprado este furgón, lo encontré en Villa Alemana, perdido ahí en un pueblo pequeñito de la quinta región, y me lo había comprado, yo ya lo estaba camperizando. Me parece que a esa fecha ya estaba listo. Entonces, finalmente lo que hice fue, al día siguiente que me dijeron que no, yo llegué a la oficina del jefe de personal con mi carta de renuncia. Y ese fue el día que definitivamente cambió todo, porque creo que fue la decisión más, bueno, fue una sabia decisión, yo Oiga. no me arrepiento de eso, pero yo creo que aún no logro dimensionar las implicancias que ese día tuvieron para mí. Eh, Creo que todavía estoy viviendo a full lo del viaje, yo lo disfruto cada día, pero creo que cuando termine este viaje tal vez voy recién a dimensionar todo lo que significó haber ido y haber renunciado a un trabajo donde yo podría haber estado fácil toda la vida, para haber jubilado ahí. Y ahí, porque yo creo que todos un poco soñamos con eso. Un día quiero renunciar y empezar a viajar y todo. ¿Cómo lo hiciste en la práctica? ¿Tú tenías alguna casa, un auto, pagabas cuentas? ¿Cómo se hace eso, llegar y dejar todo? ¿Cómo se hace? Claro. Mm. No, yo no tengo casa, yo en ese momento, bueno, yo siempre vivía en casa arrendada, yo me acuerdo que en esa época mi ex esposa estaba en toda esa onda de buscar una estabilidad más tradicional, de comprar la casa, de repente incluso tener dos inmuebles, etcétera. Y a mí nunca me convenció esa idea en realidad, porque a mí siempre lo que me jodía de onda que era la idea de estar casado durante 20 años con una deuda, y a mí las deudas me, Mm. mira, yo hoy en día no le debo un peso a nadie, yo estoy vivo tranquilo porque, y creo que vivo justamente tranquilo porque nunca me metí en ese tipo de deudas tan gigantes. Sí tenía un vehículo que era tal vez lo más caro que tenía, era mi autito, que a todo esto me lo compré en la Sofri, entonces me salió súper barato y lo vendí en Santiago después de la pandemia cuando los autos estaban súper caros, así que fue un buen negocio dentro de todo. Fue lo último que vendí. Mira, yo cuando decidí irme, yo regalé un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando me fui a vivir a Santiago, yo sabía que en algún momento me iba a tener que deshacer de todo. Como que en el fondo,
compré cosas que me iban a servir por un rato para luego deshacerme rápido de ellas cuando tuviera que hacerlo. Así que vendí algunas cosas, regalé otro montón de cosas de mi casa, eh, y el auto se vendió después de que yo empecé el viaje. Pero lo bueno fue que, bueno, lo bueno ahora es que no tenía ningún tipo de deudas por crédito hipotecario ni nada por el estilo. Entonces, la verdad es que la decisión no me costó mucho porque no tenía ningún tipo de ataduras. ¿Sí? Más Mm. encima, no tengo familia que dependa económicamente de mí. Entonces, yo creo que lo que hice yo fue básicamente posible porque yo no le tengo que rendir cuenta a nadie, no tengo que poner la cara por nadie. Soy yo, junté lucas y básicamente me vi con ahorros y ahí yo tenía tres opciones, o me dedicaba a viajar, o me iba a vivir a otro país, o me animaba con algún tipo de emprendimiento. Porque para serte bien honesto, yo nunca me he visto, nunca me imaginé jubilando trabajando todavía de abogado. Entonces yo, para mí está la independencia y si viene una buena carrera, yo vivía súper tranquilo, te da buenas lucas el ser abogado, yo ganaba bien y eso me permitió ahorrar, pero yo nunca en realidad me imaginé jubilando en esta. ¿Cachai? Hay un impulso muy fuerte que me lleva hacia la libertad. ¿Cachai? Y, y ese impulso nunca se me ha ido. Yo creo que me empezó a nacer justamente cuando yo estuve allá en Canadá. Me parece que conocí tanta gente distinta, tantas realidades diversas. Es una tierra tan cosmopolita que me empezó a hacer sentido el gusto por conocer otras culturas, otras gente, otras experiencias, otras comidas, otros aromas. Y eso es lo que hasta el día de hoy me tiene intoxicado, a pesar de que estemos dentro de Chile, dentro de nuestro propio país, tenemos una diversidad de lugares, gente, costumbres que es enorme y que yo la estoy digiriendo lentamente, con calma y la estoy disfrutando un montón. Tu familia ya no tiene nadie que dependa de ti, pero tu hermana, tu mamá, Sí. algún otro de tus hermanos que, con el que tengas relación, cuando tomaste esta decisión, ¿cómo te apoyaron? ¿Te dijeron un loco? ¿Qué te dijeron? Mira, bueno, a todo esto para dar un poquito de contexto, mi familia cercana es básicamente mi madre y mi hermana. Somos los tres que hemos tenido que batallar juntos durante toda la vida. Ahora, por supuesto, mi hermana ya está casada, tiene dos hijos, tiene una vida bien tradicional. Toda esa vida que yo no tuve, la tuvo ella. Y mi viejita que ya jubiló, está en la casa, está en su casa, tranquila. Mi viejita es profesora de educación física. Mi hermana en estos momentos es dedicada a un emprendimiento de termopaneles. Eh, pero el tema es que cuando yo contaba cuáles eran mis intenciones, yo creo que todos lo veían como, mira, qué loca la idea que tienes. Y sí, está bonita la idea, está interesante. Y yo la venía repitiendo para que mi familia se empezara a familiarizar con esta idea, pero yo creo que nunca nadie me la tomó en serio hasta que un día yo llegué y les dije, oye, me voy la próxima semana, que básicamente antes de presentar la renuncia, ¿cachai? Y ahí recién me cayeron encima con que, oye, tenés que estar absolutamente seguro de lo que estáis haciendo porque vais a renunciar a un excelente trabajo, a lo mejor esa oportunidad no se da de nuevo, tenéis que pensarlo muy bien. Y allí empezó un poco, pero un poco nomás, el caldo de cabeza, porque ya tenía la presión de la familia más directa, tratando de hacerme ver otro punto de vista que era distinto al mío. Además de mi familia inmediata, yo tengo hartos tíos. Somos una familia súper unida, nos juntamos. Yo lo he hecho harto de menos porque ya cuando yo me hice grande empecé a disfrutar la compañía de ellos. Entonces nos íbamos a la casa de mi tía, cantábamos todos karaoke, todo súper cercano. Era como un carrete en la casa de la tía y lo pasaba súper bien. Entonces yo creo que lo duro, lo difícil de repente es dejar eso, empezar a convencerte de que dentro de pocos días más
todo este apoyo, esta red, este cariño familiar se va a empezar a distanciar, o tú te vas a empezar a distanciar de todo eso. Eh, pero la verdad es que nada de lo que me dijeron me podría haber hecho cambiar de opinión. Yo soy obstinado como yo solo, y cuando se me mete una idea en la cabeza, la verdad es que no hay mucho más que hacer. Especialmente cuando yo considero que la idea es buena, que tiene sentido y que la puedo concretar, yo le doy para adelante. Y, y eso fue lo que hice, bueno, y así fue. Yo tomé lo que ellos me decían, eh, lo consideré, pero también consideré que este era mi camino y que renunciar era efectivamente la decisión que tenía que tomar, así de simple. Pero la mayoría se iba en contra, así como, no, estáis loco, ¿cómo vais a dejar esta vida segura, tranquila, cómoda? O te decían así como, ya bueno, es tu vida, dale una oportunidad, es algo que puedes hacer solo una vez en la vida. ¿Cómo se dividía el grupo? No, yo creo que nunca me dijeron expresamente, oye, no lo hagas, sino Ya. que la idea de ellos era hacerme ver que era una decisión arriesgada y que podía traer consecuencias. Sí, y que si no me iba bien en el viaje, si por cualquier razón el viaje se caía en los primeros meses, ¿qué iba a hacer? ¿Hace cuánto tiempo llevas viajando? Yo tenía 39 años cuando comencé el viaje, llevo 3 años y medio en ruta, y el cumpleaños número 40 fue mi primer cumpleaños en la ruta. Lo pasé en Los Queñes, en la región de O'Higgins, en medio de la cordillera, en medio de la nieve. Sí, ahí cumplí los 40 años, así que ya son 3 años y medio. Específicamente mi viaje comenzó el 14 de febrero del 2022, el Día de los Enamorados. Mm. Y cuéntanos cómo empezó, dónde fuiste primero, empezaste del norte hacia el sur, cómo es la ruta. Yo empecé cerca de mi casa. En realidad yo, como viví en Iquique 4 años, ya conocía bastante el Norte Grande. Yo allá tenía un 4x4 y me iba al altiplano, me iba a La Pampa, me iba a las playas, recorrí un montón el norte, me pasé para Bolivia, fui al lago Titicaca, fui dentro de Chile el Chungará. Mira, recorrí un montón de lugares. Entonces, para mí el extremo norte no es muy desconocido. Lo que sí era más desconocido para mí era el sur de Chile. Yo había viajado al sur un par de veces cuando chico y mis recuerdos eran muy vagos, entonces preferí priorizar el sur, así que como mi viaje empezó en Quilpué, en la quinta región que queda ahí cerquita de Valparaíso, básicamente lo que hice fue comenzar mi viaje en Quilpué y la primera parada fue en Quintay. Ese fue Mm. el primer destino, la primera noche. O sea, antes de esto yo te digo, yo igual por supuesto que ya había sacado mi furgón a dar unas vueltas, cerciorarme de que todo funcionara muy bien. Me pegué un largo viaje por el sur de 25 días más o menos, pero dentro del viaje oficial que estoy haciendo ahora, mi primer destino fue Quintay, que yo te diría que queda 30 minutos, 35 minutos de Quilpué en vehículo. Qué palo. ¿Y de todos los lugares donde has ido, cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿O al cual Puta, sigues volviendo porque ya te lo recorriste todo? y no, o sea, lo que pasa es que el viaje todavía no termina, no es que me los haya recorrido todos, pero digamos todo el país hasta llegar aquí a donde estoy, sí, he ido serpenteando. Más para el sur me quedan un montón de lugares todavía, pero el lugar donde siempre regreso porque me hace sentir muy en casa, es un lugar muy bonito, donde yo ya conozco gente, es un pequeño poblado en la cordillera de la región del Ñuble que se llama San Fabián de Alico. Y es Mm. un lugar que yo nunca había escuchado nombrar hasta que llegué por allá y, y tiene unos cerros espectaculares para hacer trekking, tiene el río Ñuble hermoso donde la gente practica kayak, donde hacen rafting, donde hay mucho deporte acuático, donde yo aprendí también a pescar, saqué mis primeros salmones de ahí en pleno viaje.
Y además de eso empecé a hacer amigos allá. Entonces, la primera vez que llegué a San Fabián de Alico, yo iba a pasar unos 2 días y terminé quedándome durante 2 meses. Y me estacioné al lado del río y dije, no me voy de aquí hasta que sienta que es hora de partir ya. Y ese fue, ese fue durante mucho tiempo el destino donde más tiempo pasé. Luego, este año, o esta tercera temporada, porque yo ya voy en mi tercera temporada del viaje, y al inicio de esta, que comenzó por allá por octubre, volví a San Fabián de Alico y ahí me quedé un mes. Yo les recomiendo mucho, si ustedes, chicas, no lo conocen, si el público que nos ve no lo conoce, yo se los recomiendo mucho, es un lugar precioso, a mí me encanta. Y fue, o había sido mi lugar favorito hasta que llegué al lugar donde me encuentro ahora, que yo en este momento estoy en Chiloé, específicamente en un pequeño poblado que se llama Achao, que queda en una isla, porque está la isla grande, digamos, esta masa grandota que se ve en el mapa, y adyacente a esta hay un montón de islitas más pequeñas. Yo estoy en una de esas islitas pequeñas, que se llama Isla Quinchao, y en un pequeñito poblado que es la capital de Quinchao, que se llama Achao. Y me gustó tanto. Yo también llegué acá pensando que iba a estar un día, 2 días, y al final aquí ya llevo más de 6 meses. Así No, que Ah, ha sido, tanto ha sido una tiempo. locura, sí. Sí, como te digo, en realidad yo me voy quedando hasta que me siento cómodo. Y ahí yo ya sé que de repente hay algo por dentro que me dice que ya es hora de partir. Ahora yo estoy acá porque conscientemente yo decidí, quiero vivir el otoño e invierno chilote. Y Bien. eso es lo que estoy haciendo. Yo llegué acá en verano, soleado, súper bonito, pero todos sabemos cuánto llueve en esta parte de Chile, lo frío que puede llegar a ser y que es un escenario completamente distinto. Bueno, yo quise vivir esto porque los 2 años anteriores yo había estado regresando a la quinta región y pasaba junto a mi familia la temporada de invierno. Y esta vez dije, no, me quedo por acá, ya estoy demasiado lejos como para regresar a la quinta región, así que me quedo por acá. Y acá he pasado lejos de mi familia cumpleaños, aquí en Chiloé pasé la Navidad, aquí en Chiloé pasé el Año Nuevo, muchas veces solo. Mi cumpleaños no, pero tanto Navidad como Año Nuevo lo pasé solo aquí en Chiloé. Eh, y eso luego nos lleva a otro tema que a lo mejor ustedes querrán profundizar, pero es el tema de cuán cómodo uno tiene que sentirse estando solo para poder hacer un viaje como este. Eh, Tienes que tener también esa fortaleza de mente de que no te mate la idea de que de repente vas a pasar mucho tiempo solo. Hay personas que no pueden ni siquiera comer, no pueden ni siquiera almorzar si no tienen a otra mm, persona al lado, al frente. Bueno, Claro. yo no soy para nada, yo no soy para nada así. Yo disfruto mucho mi soledad y creo que esa es una de las cosas que me permite vivir el estilo de vida que llevo, que no lo sufro para nada. Yo disfruto estar aquí en mi casita, disfruto mi silencio, disfruto de mi orden. eh, y básicamente esto se traduce en libertad, porque como soy yo solo, si el día de mañana me dan ganas, puedo partir de acá a otra parte sin problema. Modificar, modificar la ruta, cosas así. sí, eso es algo que me he dado cuenta que a todos deberíamos practicar la soledad, porque no siempre vamos a estar acompañados. Eso es algo que también me he aprendido mucho acá, Ujú. que en Latinoamérica somos muy de familia, de grupo, y está bien, pero hay momentos que no siempre resulta así y tenemos Exacto. que aprender a estar solo. Así que sí, sí es importante lo que tú dices, porque es verdad que hay gente que no puede, no se lo imagina, pero finalmente, como ese típico dicho, llegamos solos y nos vamos solos. O sea, es súper real en varios casos.
Es que más allá de estar Sí, solo, bueno, es saber ¿Mm? estar cómodo con uno mismo, como que Claro. estar, que no necesitar una voz externa diciendo como compartirlo todo y aprender a compartir las cosas con uno mismo. Suena como quizás raro, pero pasa, es así. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que tiene que ver justamente con aprender a conocerte. Mm. En un viaje como este, cuando tú pasas tanto tiempo en tu propia compañía, te confrontas con las cosas que no te gustan de ti mismo, con las cosas que te duelen, con las cosas que te hacen feliz, pero también con las cosas que son un poco problemáticas. Eh, Te confronta con cosas de tu niñez. La verdad es que, mira, yo creo que nunca antes había sido desafiado tanto en términos de estabilidad personal y psicológica como en este viaje, porque este viaje me ha confrontado justamente con eso, con la realidad de por qué soy como soy, por qué tengo ciertas reacciones, por qué tanto en las cosas buenas, pero también en las cosas malas, de entender de dónde vienen esos aspectos de la personalidad mía en este caso que yo quisiera mejorar o quisiera modificar un poco. Y en instancias como esta, cuando uno está solo, empieza a descubrir esas cosas, Mm. empieza a descubrir de dónde vienen esas cosas. Y yo honestamente creo que más que un viaje para ver lugares bonitos o para compartir mucho con gente, yo creo que este ha sido un enorme viaje para mí hacia adentro, en lo personal. Yo creo que han sido 3 años y medio de un autodescubrimiento pero feroz, que yo nunca me lo imaginé, porque en realidad cuando uno habla de viaje, uno se imagina las playas, los paisajes, las cumbres nevadas, las cosas bonitas de ese tipo, Claro. pero uno nunca realmente imagina cuánto puede impactar este viaje en tu autoconocimiento. Y creo que eso ha sido algo muy, muy fuerte en este viaje. Así que sí, hay que tener cierta capacidad de saber que van a haber muchos días en que te vas a levantar solo. Yo creo que lo más complicado es cuando llega las fechas de otoño, las fechas de invierno, que son más grises. A mí los días grises me afectan un montón y uno anda un poquito más bajón, anda un poquito más melancólico, anda un poco más eh, con más ganas de compartir. Eh, entonces, uno tiene que estar claro que cuando lleguen esos momentos un poquito más sensibles, donde uno va a estar un poquito más bajón, que el mundo no se acaba, que es una etapa y que si tú la pasas, luego ya llega El una sol. etapa un poquito más primaveral, un poquito más veraniega y ya todo pareciera Pero mejorar ahí un poquito. un buen cortito nomás y ya. Claro, Adentro, sí, adentro. también. Hay, Una hay cosas que chupilca. ayudan, sí, especialmente por acá, que hace tanto frío, es necesario. Un Claro. vinito navegado ahí con un... Claro. Sí, no, con una naranjita, algo muy, muy bueno. La papa sabe de frío, pues allá en Canadá, Ah, bueno, sí. ahí, Claro. ahí a cortito todos Sí. los días. Pame, ¿tú en qué ciudad estás? En Montreal. En Montreal. Bueno, Sí. sí, bueno, todo ese sector, bueno, están relativamente cerca de Toronto igual, pues están como en el Sí, o centro sea, del como país, digamos. a una hora en avión y por tierra como Claro, 7 horas. Sí. sí. Claro. Yo creo que Sí. deben tener climas similares. Yo recuerdo que cuando Sí, es estuve por allá, similar. nunca había experimentado un frío como ese. Yo recuerdo cuando recién, la primera vez que se abrieron las puertas del aeropuerto allá en Toronto y entró el chiflón congelado, yo llegué en pleno invierno a todo esto. Impresionante, Me pasó impresionante. igual. Y sí, sí. Llegué en enero, Entonces, en una, pleno invierno. sí, es cuático. Entonces, fuerza, Pame, porque, bueno, en estos Bueno, momentos estáis con puro calor, pues. ahora sí todavía. En invierno es como, no sé si has visto un video de un argentino que llega al Canadá y el primer año es como, esto es el paraíso, es hermoso, no sé qué, y después está como, esta mierda blanca. Bueno, yo estoy como, esta mierda blanca en este minuto.
Te creo. Sí, es que ya después pasa la novedad y se vuelve un dolor de Claro. cabeza Claro, toda esa cuestión, pues. romántico. No, y a mí también me cuestan Sí, los días grises y el invierno y eso sí. sí, es más depresivo. Y que y dura tanto además, pues entonces es Sí. complicadito. Mm. Bueno, acá donde yo estoy no es tan frío, acá no hay nieve en general. Yo te diría, aquí los días más fríos ya pasaron, se nota que ya está llegando la primavera de este sector, pero ni parecido con el frío que hace por allá. Pero aún así sí afecta. Fue un, sí, fue un otoño-invierno bien intenso, bien desafiante, pero yo estoy súper contento de haber tenido esa idea de quedarme acá y haber vivido Pero es la experiencia. que Chiloé es un paraíso. Realmente yo he estado ciertas vacaciones allá y me falta mucho por recorrer allá, pero encuentro que es un paraíso realmente. Es precioso. Y la comida y la gente, todo. Es Sí, hermoso. además es un paraíso también para los rodanteros, porque aquí hay tanto lugar donde uno se puede estacionar fácilmente sin Mm. que eso vaya a molestar a nadie, hay miradores naturales y en pueblitos como donde yo me encuentro ahora, eh, básicamente tú te puedes estacionar donde se te dé la gana frente a la playa. De hecho, ahora en este momento estoy estacionado a, no sé, 5 metros adelante mío hasta el mar. Entonces yo abro la puerta de mi furgón en la mañana y lo primero que veo es el amanecer frente al mar. Y las gaviotas cantando me despiertan, por ejemplo. Entonces, sí, es paradisíaco, pero lo que los mismos chilotes dicen de acá es que el otoño-invierno es muy duro Mm. porque llueve muchísimo y yo lo pude comprobar donde de repente eran 6, 7, 8 días en que sencillamente tú no ves nada de sol, pero nada de nada. Y llueve, vuelve a llover. Entonces, es bien desafiante esta cosa, pero Mm. muy hermoso, muy hermoso. Yo, la verdad es que tuve la suerte, la fortuna de entrar por Ancud y hacer lo que hago siempre, ir serpenteando, me fui desde el Pacífico hacia el mar interior y pude conocer cada uno de los puntos, eh, no solo los más importantes, sino también los puntos más pequeñitos de la isla, los he podido conocer bastante. Yo hoy por hoy ya estoy recorriendo los últimos lugares más íconos de Chiloé porque me queda muy poco tiempo para estar aquí en Chiloé. La cuarta temporada de mi viaje comienza pasado el 18 de septiembre y ya de ahí me voy de Chiloé y continúo ruta hacia la carretera austral. Así que Mm. estoy disfrutando ya lo último de aquí. ¿Y tú? ¿Cómo divides Ah, las dale. temporadas? Las temporadas bueno, la primera, a ver, cuando yo empecé el viaje no habían temporadas. Sencillamente lo que pasó fue que yo empecé el viaje en verano, era el 14 de febrero del 2022, y yo empecé a viajar y seguí de largo durante el invierno, no paré, no hice ninguna pausa, porque además yo estaba bien para el norte, cuando me pilló el invierno yo estaba por la región del Maule, donde no hace tanto frío todavía. Entonces, básicamente yo desde el comienzo viajé sin parar como un año, más o menos, sin regresar a la casa, hasta que me pilló el siguiente invierno y ahí yo dije, no, es igual necesito regresar a casa, hacer una pausa Mm. de tanta lluvia, porque además no es solo cuánto te afecta la lluvia, sino que yo era un novato en esto de ser rodantero y acá adentro tú dependes mucho, por ejemplo, uno de los factores, el sistema eléctrico. Que tu sistema eléctrico funcione impecablemente es sinónimo de un buen viaje. Y a mí, si algo me falló durante el primer invierno, Mm. fue el sistema eléctrico que me hizo pasar, pero pesadillas. En pleno invierno yo la pasé muy mal, pero yo era muy tosudo y no iba a dar mi brazo a torcer y aperré a pesar de que, mira, con decirte que se iba el sol a eso de las 5 de la tarde durante el invierno y como mi sistema eléctrico estaba malo, yo a las 5 de la tarde me quedaba sin electricidad hasta el día siguiente a eso de las 8 de la mañana. Y quedar sin electricidad acá adentro significa, por ejemplo, no poder echar a andar la bomba de agua que te permite lavarte los dientes, lavar platos, lavarte las manos.
no poder encender luces acá adentro, ¿para qué hablar de conectar un computador? Pues jamás. O cargar un Entonces, celular. cargar un celular se hace algo muy difícil. Entonces, básicamente las temporadas empezaron porque yo pasé el primer invierno en ruta, pero cuando me llegó el segundo invierno yo dije, no, esto está demasiado crudo como para seguir así que voy a hacer una pausa. Y llegado el invierno dije, listo, aquí se termina esta fue la primera temporada, hacemos una pausa, me voy a donde mi familia y siempre vuelvo a la ruta más o menos en octubre, cuando ya ha pasado el frío. Entonces, es octubre, comenzó la segunda temporada, hice exactamente lo mismo, cuando llegó el siguiente invierno me devolví nuevamente a la quinta región, hice esa pausa y luego comenzó la tercera temporada, que es en la que estoy Caminando. actualmente. Y muy prontito ahora, pasado las fiestas patrias, me lanzo con la cuarta temporada ya. Y cuando vuelves a tu casa, ¿no te pasa como tanto tiempo solo de que ya estás un tiempo y dices, ya me quiero ir, ya no quiero estar con mi familia? No, estoy chato, el tercer día estoy chato, cállense todos. Claro, Me voy Mira, a mi camper. A dormir en mi camper. mira, y parece talla, pero ¿sabéis qué? No es es tan cierto. talla. Sí. Te creo, Como te creo. es broma, pero si queréis no es Y, broma. sí, es broma, pero no es tan broma. Y es básicamente porque eh, yo de los 6 años que viví, un poquito más de 6 años que viví en Santiago, de esos prácticamente 5 fueron viviendo solo. Yo ya me había divorciado y luego estuve viviendo solo durante todo ese rato, entonces yo me acostumbré básicamente a hacer toda mi vida por mi propia cuenta. Entonces, bueno, y eso sumado a que antes de eso yo ya había pasado los 4 años en Iquique, eh, entonces desde la última vez que yo había vivido en la casa de mi vieja, ya habían pasado como 10 años, ¿cachai? Desde que yo tenía Caleta. todavía mi pieza con mis cosas, entonces fue caleta de tiempo. Entonces, cuando yo volví a la casa de mi vieja, mira, mi vieja yo la amo, la adoro, pero yo no puedo convivir Pero, con ella, tenemos estilos de vida muy distintos, muy diferentes, y mi vieja me enferma de los nervios, ¿cachai? Entonces, entonces sí, aunque ustedes no lo crean, muchas veces estando en la casa de mi vieja, yo tenía que salir periódicamente, ya mamá, me voy una semana, me voy 2 semanas, y así me la llevaba. Y además que yo descubrí un lugar por allá en la quinta región, bueno, no es que lo descubrí, sino que se me hizo muy familiar ir recurrentemente al sector de Santo Domingo, que queda al lado de San Antonio, y es un balneario, mira, es una comuna muy cuiquita, con mucha casa linda, con mucha vigilancia, es una comuna de gente de mucha plata, entonces ahí yo me sentía muy seguro y además toda la gente de carabineros, de seguridad ciudadana ya me conocían porque sí, yo iba donde mi vieja, pero de repente me iba para allá para Santo Domingo y pasaba por allá como un escapada. mes. ¿Sí? Ay, más Santo Claro. Domingo. ¿Cachai? Entonces, sí, pues ya después y más encima después cuando yo empecé a ser un poquito más conocido dentro del mundo rodantero, luego me llegaban a visitar, ¿cachai? Entonces venían otros rodanteros con sus casas rodantes y venían a pasar conmigo unos 2 días, 3 días y después se iban, ¿cachai? Entonces, ¿Anda mucho rodantero en Chile? Claro, ¿Hay ¿cómo es ese muchos chilenos? mundo? está en pañales, si tú Mm. lo comparas con Argentina, esto está en pañales. Mira, básicamente hay mucho viajero ocasional que se lanza durante un tiempo, pero somos muy pocos los que estamos 100% en ruta y Mm. dentro de Chile. Hay otros que se lanzan 100% a ruta, pero luego llegan al sur de Chile y se van para Argentina y siguen su recorrido para otras partes. Yo te diría que hoy por hoy los que estamos recorriendo Chile, porque yo me declaro como uno de esos que no está en sus planes todavía
mandarme para Argentina, cambiar de país. No, mi plato fuerte es Chile. Y los que estamos haciendo eso somos, yo creo que debemos ser unos tres con suerte. Ya. Y de esos 3, yo me lancé a la ruta cuando no había nadie haciéndolo. ¿Sí? Hace 3 años y medio atrás no había nadie salvo una chica que tenía un canal que se llama Octavia Viajando, y ella viajaba en una combi, en una de esas Volkswagen combi del año 80 y tanto, y era una combi preciosa y un estilo de viaje muy bacán, pero luego ella se salió de su combi, empezó a dedicarse a la fotografía, así que ella ya no es rodantera. Así que finalmente, hoy por hoy, yo te diría que de la nueva generación de rodanteros, y nueva generación, uso ese término para distinguir de los abuelitos jubilados que ya tienen su motorhome de 50, 60, 70 millones de pesos y que la usan para darse una vuelta los fines de semana, pero los que estamos viviendo a bordo a tiempo completo somos muy pocos, y yo fui como uno de los Pioneros. precursores de esta cuestión. Sí, sí, uno como de los pioneros, así que eh, Ya pues, Pati, afortunadamente los chicos anda, rodanteros, anda a afortunadamente engrosar los el chicos número. rodanteros sí, sí, únase a la ruta acá, y especialmente, mira, hoy día justamente estaba conversando con una persona, me escribía qué pensaba yo acerca de que una mujer se pudiera lanzar a la ruta, porque las mujeres tienen mucho susto por el tema de la Mm. delincuencia. El tema Sí, de por la seguridad. qué podría hacer yo frente a una contingencia, o cuánta fuerza física, digamos, se necesita para hacer ciertas cosas dentro de la ruta, que de repente sí es necesario. Ujú. Y hoy día yo le comentaba a una persona, a mí me encantaría ver más mujeres en la ruta, así atreviéndose. Las hay. De todas maneras, por ejemplo, hace muy poco había una chica viajando sola que era la única, porque casi todas viajan con sus parejas, pero ella se lanzó sola. Y yo, puta, la aplaudí, yo con todas las ganas de que siguiera adelante, pero finalmente no, ella encontró que no era lo suyo, y finalmente Mm. también se salió de la ruta y empezó a hacer otras cosas. Así que únanse, chiquillas, y tienen que Vamos venirse para para acá allá con ya. su motorhome Tenéis que y bajar. sí, No, unirse al mundo yo rodantero. tengo ese plan de bajar Buenísimo. desde Canadá hasta ¿Qué Chile. plan no tienes? La PAM es de esas que quieren hacerlo todo en la vida, todo. Y ya ha hecho la mitad. O sea, siempre le salen cosas nuevas. Sí, no, siempre estoy haciendo. Perfecto. Por eso me Oye, refleja Buenísimo. harto tu historia, porque es como una persona inquieta que siempre está pensando en hacer algo nuevo. Sí, yo creo claro. que esa palabra es muy representativa. Yo soy súper inquieto, me reconozco así, me cuesta no estar haciendo cosas. Yo, a pesar de que estoy en la ruta y debería hacer algo bien contemplativo, algo de no echarte a cuestas trabajo innecesario. Pero ya vieron ustedes cómo se me dan las cosas al empezar esta transmisión, cuando yo tengo que estar, por ejemplo, enviando fotos, recibiendo fotos. ¿Por qué? Porque me pongo a trabajar de fotógrafo, luego me pongo a hacer videos, después me vuelvo youtuber, ahora ando en toda la onda de reactivar TikTok, por ejemplo, y estoy haciendo más material para TikTok. A todo esto, cuando ustedes me contactaron, yo justo había sacado un video de como 8 minutos y medio Sí. que en este momento está por allá por 3.200.000 reproducciones, así que fue cuático. Yo nunca había tenido un video con ese nivel de visualizaciones, y es súper entretenido también tener esa plataforma para visibilizar el viaje, la aventura con otras personas. Pero lo que más me llama la atención es que a la gente no se asombra tanto por el viaje en sí, sino por el concepto de libertad que tú le transmites. Eso es lo que realmente les impacta. Siento yo que más que valorar que tú les muestres un paisaje bonito, lo que realmente les toca la fibra es una persona de mi edad de 40 años que no haya esperado a tener 60 o 70 jubilados para dar un giro enorme a su vida. Es el hecho de que te Y eso es lo atreviste. que es.
Exactamente, exactamente. Porque, Entonces, es una como decisión decía la que Pame, todos muchos... tenemos como ese sueño loco de la libertad, pero es Ujú. difícil Son dejar la pocos los que, comodidad son pocos los que se como, atreven, sí. claro. Mira, con toda tu Sí, descripción, yo creo que la Pame se siente más que identificada. Todo lo que hemos hablado, tal cual. Acá y, estoy a- viendo un y además espejo. que... Y además que también depende de las circunstancias. Yo no sé, por ejemplo, ustedes, chicas, si tienen familia, si tienen hijos, qué sé yo, pero en mi caso, cuando no tienes hijos, y esa sola cosa, el no Es tener más hijos, fácil, es verdad, es verdad. te facilita un montón. Yo, la verdad es que si yo tuviera hijos, yo probablemente no estaría haciendo esto. ¿Cachai? Yo probablemente estaría enfocado en qué tipo de estabilidad le puedo dejar a mis hijos, pero eso no está ni cerca de mi cabeza. Yo, de hecho, yo no quiero ser papá, digamos. Si para mí ser papá hoy por hoy significaría mi peor pesadilla. Yo no quiero ser papá. ¿Cachai? Es que te corta libertades, Entonces, po. Es todo lo contrario. puta, sí, pues y esto es enviciante, pues el tema de la libertad para mí por lo menos es cautivante, pues, ¿cachai? La vida que yo he podido llevar, las cosas que he podido vivir por poder dedicarme ese tiempo para mí, Mm. me ha hecho vivir un montón de cosas muy bacanas. Siempre alguien me comenta por ahí, oye, pero te falta lo más importante, que es tener hijos, porque si Mm. no, qué sé yo, tu historia no se perpetúa, qué sé yo. Pero la verdad es que mis anhelos son bastante más modestos. Yo no tengo afán de que mi memoria se perpetúe ni dejar un gran legado de Mm. nada. Yo quiero vivir mi vida, quiero disfrutarla, quiero vivir Pero cosas ¿cómo no vas a bacanes dejar tu y estatua ahí en Iquique? Claro. en Iquique más No, encima, en la Contraloría. Claro, fuera de a la las oficina de la puertas de la Contraloría. Contraloría, Ahí. Tu con Dorothy foto es Pérez así ahí. como metálica. Claro, uno de esos bustos así, como una Claro. estatua. Así. ¿Cómo te vas a morir sin eso? Si todo el mundo tiene uno así. Exacto, sí. No, y lo chistoso es que de repente me topo con comentarios de gente de la Contraloría, porque estoy con colegas, con algunos abogados, otros fiscalizadores de allá, ¿Qué dicen y ellos? no, imagínate, pues si allá todo el mundo es súper cuadrado, pues si mi profesión es cuadradísima, todo. Mira, nos costó años y años para poder sacarnos la corbata, pues, para que Mm. el código de vestimenta se modificara y tú ya pudieras funcionar solo con camisa y una chaqueta, pues, ¿cachai? Entonces, en mi rubro, mientras más empaquetado mejor, y cuando alguien se sale del molde, como yo lo ¿Como la hice, llama mucho la Hellware? No. atención. Como la Helwe, no, pero la Helwe, no, no pasa nada. No, no, eso es muy friki, es un personaje muy friki, o sea, así que no, ni cerca. Pero lo que sí te digo es que mis colegas abogados les tengo bueno y todo, pero puta, qué lateros somos los abogados en esas conversaciones, todo el mundo hablando. Yo no sé si pasará con todo el mundo, pero eh, cuando nos juntamos los colegas abogados, tendemos a hablar de trabajo, ¿cachai? A hablar de la oficina y eso a mí me pelota. Yo me acuerdo que iba a los carretes con mis colegas y todo el mundo terminaba hablando del jefe, hablando del Mm. documento no sé No, cuánto, y eso yo lo en todos los único que rubros es lo quería era mismo, creo. olvidarme. Claro, Prefiero que puede En me todos ser, los queden puede bien. rubros ser. es lo mismo, sí. Oye, Puede Gabriel, ser. Ujú, para como volver al tema de los rodanteros, ujú, hablando con gente que lo ha hecho en otros países, sobre todo en Europa es ujú, como un negocio, o sea, podéis ir a arrendar y aparte de tener el auto, el móvil, la combi, lo que sea, las carreteras están hechas para los lugares donde estacionarse, los lugares donde comer, donde puedes eliminar tus desechos, donde puedes, etcétera. Y tú bien dijiste, Chile está en pañales. ¿Qué crees ujú. que es lo que más le falta? O sea, yo sé que el espacio no está, pero ¿la gente te recibe bien o lo ven algo raro? Como, ¿cuán en pañales está todo y qué crees tú que se podría facilitar o no sé? Ujú, yo creo que está tan en pañales esto que lo más necesario en estos momentos son cosas que se refieren a lo más básico, que es el desecho de las aguas, que eso es Mm. importantísimo porque, eh, y también
relacionado con lo que tú decías. Yo de repente veo a gente que anda viajando en casas rodantes, y yo de repente pienso que justamente son personas que fueron a arrendar una casita rodante, una motorhome, porque veo montones de personas con la mala costumbre de que desechan sus aguas grises donde se les da la gana, arman una... A todo esto, cuando hablo de aguas grises me estoy refiriendo a las aguas a las aguas del lavaplato o del lavamanos. Básicamente, cuando tú lavas los platos, cuando tú te lavas los dientes, cuando tú te duchas, todas esas aguas se van a un estanque. Eh, y esto en comparación a las aguas negras, que ahí ya están todas las deposiciones que bueno, Orgánicas. y el manejo de eso es mucho más desagradable. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que más necesita Chile hoy es infraestructura, no tanto para estacionar, porque eso es fácil, sino para que la gente deje de botar sus Contaminar. aguas donde se le dé la gana. ¿Cachai? Mm, mm, Eh, sí, porque, mira, hay ciertas prácticas que uno puede hacer. Por ejemplo, recurrir a estas típicas, que son como canaletas que hay, o mejor dicho, rejillas que hay en las calles como para las aguas lluvias. ¿Cachai? ¿no? Entonces eh, tú puedes tirar tus aguas grises ahí, y especialmente en el verano, esto termina evaporándose ahí abajo. Mm, Las aguas negras no, por supuesto que no. Para eliminar eso hay que buscar un baño convencional y eliminarlas. Mm. Pero hay muchos que sus aguas grises sencillamente las tiran en la calle, donde mismo se estacionan, se arman unas piscinas de agua, y eso deja muy, muy malo, deja una muy mala impresión, digamos, tanto en los vecinos, como de repente en seguridad ciudadana cuando pasa. Yo siempre estoy repitiendo en mis videos que nosotros tenemos que dar el ejemplo para que esto se pueda extender, porque si nosotros como rodanteros tenemos estas malas prácticas, finalmente va a suceder lo que está sucediendo en Argentina y en España, que son lugares donde hay mucho rodantero, pero le están cerrando todas las puertas. Entonces, en estos lugares son cada vez más restrictivos los permisos para quedarse, para pasar la noche en la vía pública, y para qué hablar de botar agua. Pues, imposible. Si, mm, si te pillan haciendo eso, te multan, y básicamente yo siento que especialmente en España ya se está creando una cultura de... O se está creando un rechazo un poco al rodantero, que está siendo Mm. observado, asumido como sinónimo de Suciedad. contaminación un poco, de suciedad, sí, sí, Mm, de estar sacando las sillas afuera. Mira, yo creo que al chileno, como esto está en pañales, yo creo que el chileno se siente con el derecho de que si fue y se arrendó una casa rodante, voy a sacar mis sillas, me voy a sentar en la vía pública, en la vereda, voy a tirar las aguas grises aquí en la misma calle. ¿Por qué? Si yo me arrendé esto, puedo hacer lo que yo quiera. Siento yo que esa es la actitud mm, del rodantero chileno que no vive en la ruta. Los que vivimos en la ruta sabemos que si queremos alargar este viaje tenemos que dar el ejemplo. Y la gran mayoría lo hacemos, pero yo constantemente veo gente haciendo un mal desecho de sus aguas grises. Yo creo que eso es lo más urgente. Infraestructura que tenga que ver con eso. Tanto para aguas grises, para aguas negras también es súper, súper necesario. Yo creo que va por ahí. Lugares donde estacionar sobran, en realidad. En Chile no tenemos un problema con eso. Te quería hacer una Exactamente. pregunta, ya que tú has viajado Ujú. tanto por Chile, a veces se nos tilda que somos un país más frío que el resto de los países de Latinoamérica. Después de 3 años y medio viajando, ¿qué radiografía tienes tú del chileno? Mi radiografía del chileno es que el chileno tiene miedo. El chileno está muerto de miedo porque le venden desastres, violencia, delincuencia, robos, portonazos día y noche en la tele, en los diarios, en todos lados. Y lo único
o lo que más me preguntan a mí siempre es, ¿dónde te quedas? No te vayan a robar, que no te vayan a asaltar, ¿cómo puedes vivir así, estar expuesto, no te vayan a hacer algo, no muestres tu motorhome por dentro, nunca digas cuáles son las cosas que tienes porque te pueden llegar a hacer algo. ¿Y tú cómo te proyectas? ¿Te ves algún día? O sea, claramente no quieres como abogado, a menos que las circunstancias lo ameriten. Como dijiste que es una herramienta o una red de apoyo que tienes. Pero ¿cuánto tiempo te proyectas haciendo esto? O quizás esto mismo te pueda ayudar. No es la primera vez que evalúo esto y la verdad es que yo nunca me cierro a volver a trabajar de abogado. Yo creo, de hecho, que lo voy a hacer, solo que lo voy a hacer bajo mis propios términos. Y probablemente cuando lo haga va a ser en un pueblo pequeño como este donde me encuentro ahora, que a todo esto yo lo encuentro una excelente plaza para venir a ejercer mi profesión. Encuentro que es bacán, encuentro que aquí hay como 2 abogados, así que tendría pega segura. Mm, Eh, yo de volver a ejercer me lo imagino así, en un pueblo pequeño, donde haya poca mm, competencia, donde a lo mejor no me voy a hacer rico en esto, pero yo no necesito eso. Con que me dé para vivir y vivir tranquilo está todo súper bien. Bueno, a mí siempre me ha gustado la fotografía desde chico y esta inquietud me llevó a... Eh, en la misma época que yo estaba en Santiago trabajando como abogado durante la semana, durante los fines de semana, yo trabajaba de fotógrafo. Y yo trabajaba fotografiando matrimonios. ¿Sí? ah, mira. Entonces, trabajaba toda la semana allá y los fines de semana llegaba y los sábados me iba a fotografiar matri. Y fotografiar matrimonio es una de las mejores escuelas porque es un nivel de presión, es un nivel de precisión que tenéis que tener para la imagen, un nivel de creatividad para hacer la foto. Es una muy buena escuela y yo lo disfruté un montón. Entonces, yo inicié este viaje con mi equipo fotográfico, he estado permanentemente haciendo fotografía de todos los lugares que visito y, y en los últimos meses la parte económica estuvo más o menos complicado, porque la forma en que yo financio mi viaje es a través de inversiones. Y básicamente esto se traduce en que yo a lo largo de mis años trabajando logré juntar un capital de ahorro y cuando empecé el viaje yo dije voy a viajar hasta acabarme la plata, hasta que se acabe la plata yo viajo. Y yo pensaba que esto podría suceder dentro de 6 meses a un año aproximadamente. Eh, pero luego dije, cuando yo ya estaba viajando, dije, ¿sabes qué? En vez de tener la plata ahí reposando, la voy a invertir en algo conservador y esto fue depósitos a plazo. En esa fecha el depósito a plazo estaba rindiendo súper bien, así que me dio, Mm. durante un año me dio para vivir, me dio para costear todos mis gastos a través de esa inversión. Pero luego las tasas empezaron a bajar y tuve que cambiarme a fondos mutuos. Y los fondos mutuos son mucho más inestables, van subiendo, bajando todos los días, así que uno tiene que más o menos sacar un promedio mirando un horizonte de un año para arriba. Y esa es la forma en que en un 80% se financia mi viaje, a través de ese tipo de inversiones en fondos mutuos. Ok. Pero pasamos hace unos meses por un periodo, mira, cuando asumió Trump en Estados Unidos, estas inversiones se fueron al carajo. ¿Cachai? Especialmente cuando Trump empezó con todas estas cuestiones de los Mm. aranceles a otros países. Bueno, cada vez que Trump anuncia estos famosos aranceles, las inversiones se vienen abajo y queda la escoba. ¿Sí? Entonces ha sido una montaña rusa con mucha pérdida durante los meses anteriores. Así que yo me vi en la necesidad de generar lucas, pues de alguna manera, para no comerme los ahorros. Y de ahí dije, ya listo, me encanta la fotografía como hobby, pero ahora hay que empezar a hacer algo más concreto para generar plata. Y aquí en Chiloé no, hay carencia de todo, no hay ni siquiera un fotógrafo
que, por ejemplo, Impresionante. fotografiara los eventos deportivos. Y al final a eso es lo que yo me dediqué. Yo acá ando fotografiando los partidos de básquetbol, de fútbol, las carreras de patinaje, estoy fotografiando los partidos de voleibol. Y mientras más pequeños sean los jugadores, mejor. O sea, en un rango así como de 7, 8 años para arriba, en ese rango, así como de 7 a 10, los papás quieren puras fotos, porque todos quieren fotos de su hijo. Entonces, Sacándose la hay un chucha. muy buen nicho. Sí, entonces yo me compré incluso una impresora de papel fotográfico para poder vender copias impresas en el acto. ¿Cachai? Luego El esto típico derivó señor que se a... pone fuera del colegio con la foto ahí. Claro, claro, algo así. Y yo con ese negocio aquí, puta, yo estaría feliz porque me haría millonario con esa cuestión, pues si no hay nadie. ¿Cachai? Oye, Gadiel, yo Bueno, te quería agradecer por compartir tu historia con nosotras. Es muy inspiradora y con la audiencia también. Me imagino que varios se van a Acá. inspirar y se van a motivar a hacer algo así. Sí, Sí, a veces es bueno atreverse y lanzarse y ahí ver como dices tú, como un poco el día a día, no tanto mirar hacia tan adelante, como solemos sí, hacer. A veces nos además, proyectamos en tanto tiempo y no sabemos ni siquiera si vamos a estar. y aparte te exactamente, empezáis a sí, proyectar, te empezáis a ver problemas que ni siquiera han pasado y no Sí, haces nada. Como que también te quedáis sí, solo en el miedo de, no, es que sí. me sí, van a saltar, así que mejor no salgo a la casa. Y no, hay que atreverse, sí, son pero bloqueos bien pensado. mentales que sí, son complejos. Yo quiero invitar a las mujeres a que se lancen a la ruta. Somos un montón los hombres y son un montón las parejas también que andan en la ruta. Eh, pero también hay algo muy valioso que hay en vivir esta experiencia de manera más solitaria, de manera más personal. Y, y la verdad es como te decía adelante, la única mujer que yo conocía en la ruta ya dejó de estar en la ruta a tiempo completo por lo menos. Así que nada, invitar a todos, hombres, mujeres, pero especialmente a que las mujeres dejen ese Que se miedo o atrevan. esa sensación de cómo lo voy a hacer para las Inseguridad. cosas que requieran fuerza física, por ejemplo, cosas así. Así que básicamente motivar, invitar a los que tengan esta inquietud a que no se conformen al sistema también, porque este sistema nos invade con malas noticias, con guerras, con portonazos, con Carol Dance, que me tiene hasta acá. Con Evita. Qué cosas más Kaminsky. nefastas, Kaminsky, toda esta tontera. Eh, Ay, sí. Que yo siento que entonces, la gente en Chile ve mucha tele, hay que dejar la tele, no hay que ver tele. Yo también sí, acá, yo cero, ¿no? Y me entero ahora porque como estoy en este podcast, veo un poco más para estar enterada, pero estuve mucho sí. tiempo sin saber nada y uff, la mente se limpia, o sea, es otra cosa. Y claro, y Claro, salen mira, los miedos y todo. hay Buscar muchos más rodanteros cultura que que es, teleserie y reality. Trata de aprender Sí, algo, trata sí, de ver algo más bonito, los matinales, las señoras están todo el día pegadas en el matinal, entonces por eso sí, después no quieren ni siquiera ir a la esquina a comprar porque tienen miedo y no sé qué, entonces, bueno. sí, es verdad. Doctora Apolo y toda esa A ver, esa cuestión, es buena, esa es buena. sí. Uy, ay, ay, oh, yo Esa entretenida. no la soporto, esa señora, weón, ay, no, qué terrible. Te quedáis pegada Mi ahí. mamá, mi Ay, no, mamá ve yo esa no. cuestión todos los días, y a mí uy, ese tono de voz que tiene esa doctora Apolo, me revienta la cabeza. No, Sabéis que esa es hay un buena, esa es buena. montón de rodanteros que se sorprenden cuando ven este furgón y me preguntan dónde está la tele. ¿Sí? Y yo viajo sin tele, yo no quiero ver tele. Yo, de hecho, cuando vivía en Santiago, yo dejé de ver la tele. Yo veía cositas por YouTube, veía Netflix y para eso tenía la tele, pero así como para ver las noticias y cosas así, no. No, es lo peor. Eh, No, yo sí también rato pero que no. sí, pero siento yo que incluso la gente que hace esta desconexión, que inicia un viaje, que se lanza a la ruta, no deja de vivir en el sistema completamente. No, no es capaz de soltar
de forma total esas cosas que de repente lo único que hacen es envenenarte. Así que, Mm. más que nada, la invitación es que a los que se atrevan a dar el paso completo, a desconectarse. Es súper rico eh, vivir tranquilo sin esa presión de que a la 1:30 de la tarde empiezan las noticias y van a hacer todo lo posible para deprimirte y después de nuevo a las 9 de la noche. Entonces, Sí. Ahora ánimo que se también, puede. sorry, y también dentro de todo lo que hemos hablado, tu experiencia es increíble, pero también lo dijiste, no es para todos. Entonces Ujú. también uno puede encontrar la libertad en otras cosas, como que tratar de no Mm. conformarse con la vida, no encerrarte, como dices Sí, tú, en las noticias, el portonazo y todo, pero tratar de encontrar esa libertad si tú encuentras, o sea, si alguien encuentra que el viaje no es para ellos, o sea, pero igual haz cosas como para tu vida, como no sentirse, no autocriticarse y buscar una opción, porque para ti te funciona esto. Yo no lo haría, o sea, yo necesito más comodidades, me encanta viajar, pero me gusta viajar con un plan, me gusta ir a recorrer lugares específicos, entonces son ondas distintas que también está bien, porque siento que de repente la gente se culpa, de como que, ah, Gadiel pudo y yo soy un cobarde que no me atrevo. No, no es tan así tampoco. Cada uno tiene que ver claro. su propia libertad hasta donde Felicidad y llegue, es libertad. lo que Mm. quiere hacer, no presionarse por lo que Sí, la gente muestra. absolutamente. Y además esto de viajar, hay opciones para todos, hay distintas formas de hacerlo. Yo también lo he hecho, como tú acabas de decir, con un itinerario más armadito, en una habitación de hotel. De repente, si el presupuesto no llegaba al hotel, estaba en hostales, estaba en un montón de lugares. Y entonces para viajar hay un montón de opciones, los all inclusive también, que a mi mamá le encantan y a mí me cargan porque a mí me gusta estar afuera, no estar adentro del recinto. Pero sí, hay distintas opciones, pero los que eligieron esta forma de hacerlo, eh, creo que es más por una experiencia. Yo por lo menos sí estoy también por los paisajes y todo, pero esto es sinónimo de experiencia más a largo plazo, con más Estilo de vida. tiempo. Esto es básicamente cambiar tu forma de vivir. Esto no es ya un viaje, esto es cambiar tu forma de El vivir. estilo de vida. Entonces Mm. es una cosa que es más intensa y por lo mismo yo digo, si decidiste dar este paso o tienes la intención de darlo, dalo con todo. No des el paso hasta la mitadita, sino lánzate y desconéctate y atrévete a saborear esa nueva forma de vivir la vida, de verla. Claro. Oye, Gadiel, verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo y Gracias a llevamos ustedes, harto chiquillos. rato, ha sido súper entretenido, la Ujú. verdad. Sí, Las sí, dos, la Pame aventurera total. Yo tengo algo también, sí, pero esta galla me ganó, pero con todo. Pero sí excelente. tenemos la última pregunta. Si Ajá. tuvieras que ponerle un nombre a este capítulo, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondría? Yo creo que algo relacionado que sería algo así como un cambio hacia la libertad. Yo así es como lo veo. Mi cambio de mi estilo de vida fue absolutamente hacia mi libertad personal, mental, financiera, autoconocimiento, como te decía. Y el autoconocimiento también en buena medida te aporta libertad, te aporta conocerte también te permite deshacerte de ciertas trabas y, y creo que todo lo que he podido conversar con ustedes y compartir con ustedes esta noche tiene que ver con un camino hacia la libertad, un cambio hacia la libertad. Yo creo que eso sería el título que yo le pondría a esto. Está muy Súper. buena. Sí, gracias. Bueno, ya nuestra querida Y, audiencia. Sí, dinos. no, tan solo quería agradecerle a ustedes, chicas, porque han sido muy simpáticas, muy amables, y ha sido una entrevista muy amena. Así que muchas gracias por este tiempo. Espero que les vaya súper, súper bien.
y que las entrevistas sigan porque ustedes están abordando temas que son súper interesantes y que a todos nos deberían interesar. Muchas gracias por tus Tratamos de palabras. reemplazar los noticieros. Sí, sí, buscar un contenido más agradable y, Sí, sí, y dar un poco de voz a historias que son realmente destacables como la tuya, destacada y que en realidad en la tele no se ven en ninguna parte. No, Así que ese es como nuestro objetivo y gracias por tus palabras porque esto nos motiva mucho sí, a continuar. sí. Bueno, perfecto. muchas Oye, y gracias un por tu saludo a la tiempo. distancia, un saludo a Canadá y parece A que a Santiago. Santiago también, ¿no? Santiago. Pero yo soy Perfecto, de un Viña, saludo, un ojo. abrazo También grande. Ah, de la soy de quinta regiones, región, así que sí. buena. Perfecto, perfecto. Sí, ya, no queremos santiaguino, no queremos santiaguino. No, 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 no. Están para allá, están por ahí, Sí, están no, por los ahí. del norte, los del norte. Bueno, yo Se era fueron para santiaguina, Canadá Sí, ya los no, chilenos. ya no soy santiaguina. no, Así que era para ahora todos lados. canadiense. Renegando de mi origen. Muy bueno. Bueno, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en otro capítulo de Locas Preguntonas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por ahí compartimos más contenido, adelantos de entrevista y por supuesto un espacio para que sigamos soñando juntos. Nos vemos en el Muchas próximo gracias a episodio. todos. Que Chao, estén que muy estén bien. bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.